buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Pues sí, ganó el niño bonito, ganó el político que se presentó, que se crió en la falda de José María Aznar, producto de FAES, el liberalismo del Partido Popular. La joven promesa Pablo Casado se impuso finalmente a Soraya Sáenz de Santamaría el pasado sábado en la segunda vuelta de las primarias del Partido Popular. Casado, que ha desempeñado una campaña apostando por los valores, dice, por recuperar las viejas ideas que hicieron grande al Partido Popular, dice, recuperar ese espectro liberal conservador, recuperar a todos los votantes desengañados que se marcharon o a Vox o a Ciudadanos o a la abstención directamente. Pablo Casado pues logró imponerse a la todopoderosa ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La verdad que al principio de esta carrera nadie daba un duro por Pablo Casado. Es verdad que ha sido el tapado, posiblemente le haya beneficiado esa pelea que mantienen de largo María Dolores de Cospedal y, como decimos, la ex vicepresidenta del Gobierno, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Pablo Casado, la verdad que cuando ganó el sábado al filo de la 1 de la tarde, pronunció un discurso bastante conciliador. Dijo que él quería contar con todos los expresidentes del Partido Popular, que han sido también del Gobierno, el caso de José María Aznar, el caso de Mariano Rajoy, y tendía la mano, eso sí, un poco discretamente, a Soraya Sáenz de Santamaría, aunque ya han dejado hoy claro el sector de Pablo Casado que ni mucho menos Soraya ni nadie de su equipo pues va a desempeñar la Secretaría General del partido. Esto lo vamos a conocer el jueves. Vamos a ver qué es lo que decía Pablo Casado minutos después de alzarse con la presidencia del Partido Popular el pasado sábado. Acabo de comunicar al jefe de la Casa Real vuestra decisión y le he transmitido nuestra lealtad a la Constitución y al rey Felipe VI. Tenemos muy claro que este partido es una de las columnas vertebrales del sistema democrático español y, por tanto, tenemos que estar a la altura de las circunstancias en momentos recios para nuestra nación. Dije el primer día que si ganaba, nadie perdía. Hoy nadie ha perdido, solo ha ganado el Partido Popular. Y solo os puedo decir que no os voy a defraudar, que no vais a defraudar a quienes depositaron su confianza para que lleváramos a cabo este proyecto. Hoy empieza una nueva etapa, orgullosa con nuestro pasado y ambiciosa y con ilusión por nuestro futuro. El Partido Popular vuelve, después de este mes de campaña electoral, a intentar reconquistar el corazón de todos los españoles. En estos días que nos quedan para empezar a volver a confiar en que son nuestros programas, nuestras ideas y nuestros principios los que tienen que volver a centrar la confianza de todos los españoles. Bueno, la victoria de Pablo Casado, la verdad que ha suscitado la reacción, podríamos decir, y adjetivar con colérica de la izquierda. Rápidamente desde las filas del Partido Socialista y de Podemos pues han adoptado un mismo discurso, que es el de tachar al Partido Popular de una especie de regresión, de haber vuelto al pasado, de haber recuperado un discurso derechista, demasiado conservador, integrista, etcétera, etcétera. Ayer Pablo Echenique, desde las filas de Podemos, se pronunciaba de esta manera, ahí lo están viendo, a la victoria de Pablo Casado. Escribía Echenique en su cuenta de Twitter, decía lo siguiente: hay que dar la enhorabuena a Hazte Oír y a José María Aznar, y creo que hay que dar el pésame a Rivera y a Vox. Se decía que afortunadamente en España no teníamos un partido de extrema derecha. Con la victoria de Pablo Casado, dice Pablo Echenique, ojo, hoy hay tres, dos grandes y uno pequeño. La verdad que no sé a cuál de los tres se refiere con partido pequeño. En cualquier caso, el señor Echenique debería hacerse mirar eso de que en España hay tres partidos de extrema derecha. Él sí, por ejemplo, forma parte de un partido de extrema izquierda, de Podemos, Partido Comunista, lo que toda la vida ha sido el Partido Comunista. Pablo Iglesias, recordemos, hace unos años pronunciaba discursos y daba lecciones, igual que ahora, pero antes lo hacía en las Enrico Tabernas y lo hacía elogiando la perspicacia, creo recordar que eran sus palabras textuales, de ETA durante la transición. Así que el señor Echenique, la verdad que lecciones de democracia creo que debe dar bastante pocas. También Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, líder del Partido Socialista, se ha pronunciado, por supuesto, a esa victoria de Pablo Casado. Ha concedido una entrevista el señor Sánchez, dice: el discurso de las derechas, no solo del PP, ha vuelto a las esencias más conservadoras, se ha hecho evidente, y tras este congreso van a competir por el monopolio de ese espacio. Dice Pedro Sánchez en esta entrevista al diario.es, esas son las posiciones en contra de determinados derechos civiles.
como la eutanasia o el aborto, anticipadas por el presidente del PP en el Congreso. Dice que la derecha de circuito cerrado, la más ideológica y escorada, comete un error. Cree que todo tiempo pasado fue mejor, pero España cambió y los españoles quieren proyectos conectados con su presente y que miren hacia el futuro. Asimismo, dice el señor Sánchez, presidente del Gobierno, en esta entrevista concedida al diario.es, lo que reclamo a las derechas, por tanto, no es solo que salgan de su ensimismamiento conservador, sino que sean capaces de anteponer los intereses del país a esta deriva, que la derechización no les impida moderarse en sus posiciones territoriales o arrimar el hombro en la defensa de los objetivos económicos y los desafíos de España en la Unión Europea. Concluye Pedro Sánchez diciendo que lo que les pide en definitiva es responsabilidad. Bueno, yo creo que el señor Sánchez ha comentado lo de la eutanasia y el aborto. Respecto a esto segundo del aborto puede estar tranquilo porque Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular, como mucho va a derogar esta ley del aborto, esta legislación que sufrimos los españoles, pero dice para recuperar la del año 1985. Hay que recordar que esa ley del año 1985, impulsada y aprobada por el Partido Socialista, entonces gobernado por Felipe González, pues desde entonces ha provocado en España más de 1 millón de abortos. Así que eso de adjetivar a Pablo Casado como provida, de verdad que uno no lo entiende. Vamos a ver qué es lo que hoy ha dicho Pablo Casado después de ver esa reacción. Estaba eufórico el sábado después de alzarse con la victoria en el Partido Popular. Pues hoy ya ha comentado, más sosegado eso sí, qué es o cuáles van a ser los puntos de gobierno. Bueno, la Secretaría General por cuestión estatutaria no puede ser, porque tiene que ser alguien que haya ido en la lista que se planteó en el Congreso y fue ratificada por el plenario. Pero al más alto nivel es que, bueno, que hay responsabilidades por debajo de la Secretaría General, que sí que quiero que todo el partido vea esa representación de todas las candidaturas. Bueno, ahora la verdad que el debate en torno al Partido Popular, una vez que ya tenemos al presidente, a Pablo Casado, es quién va a ocupar la Secretaría General del partido. Esto no se va a desvelar hasta el jueves, se ha venido especulando, se ha filtrado, no sé si de forma interesada o no, pero lo cierto es que se está rumoreando con que será una mujer, figura femenina, en la que se ocupe de esa Secretaría General. Hasta el jueves no lo vamos a saber. Hoy precisamente a Javier Maroto, dentro de las filas de Pablo Casado, le han preguntado por ello. La verdad que sorprendería, por ejemplo, que Casado eligiese a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa, y también que fue ya secretaria general del Partido Popular en la época en la que Rajoy se hizo con los resortes del partido y fue presidente del gobierno. Pues Cospedal como que representa el pasado y las sospechas, los rumores no van por ahí, sino que va por alguna de las nuevas figuras emergentes, la generación de Pablo Casado. Vamos a ver lo que ha respondido hoy Javier Maroto cuando le han preguntado al respecto. Pero lo más importante es tener un equipo plural, un equipo de gente con diferentes sensibilidades que aporten en la misma dirección. Fíjese, diferentes sensibilidades que aporten en la misma dirección. Yo comparto el discurso del presidente. A mí me gusta un Partido Popular de base amplia. Bueno, la verdad que lo comentamos anteriormente cuando el señor Pablo Echenique decía que el Partido Popular es de extrema derecha. No se olvide usted que el señor Pablo Casado tiene en sus filas a Javier Maroto, del Partido Popular Vasco. Nada que ver este Partido Popular Vasco con el de María San Gil, con el de Mayor Oreja, por ejemplo, los años 90 que tanto sufrieron y que también respondieron al desafío de la banda terrorista ETA. Bueno, hemos arrancado contando que Pablo Casado, como todos ustedes saben, desde el sábado es el nuevo presidente del Partido Popular. Mucha gente, sobre todo las bases del partido, pues se han ilusionado, están esperanzadas con esta nueva presidencia, esta nueva etapa. Se habla de Pablo Casado, porque así lo ha hecho él durante esta campaña en la que se impuso a Soraya Sáenz de Santamaría, que su objetivo es el de tratar de recuperar los viejos valores que hicieron grande al Partido Popular. Dice que tiene que volver a confiar, a recuperar ese espectro liberal conservador, a hablar de valores, de ideas, contraponiéndolas sin ningún complejo a las de la izquierda, esa hegemonía progresista que llevamos padeciendo en España durante tantas décadas. Bueno, más detalles sobre el plan de acción de Pablo Casado lo vamos a ver en este vídeo. La victoria de Pablo Casado ha suscitado la ilusión en las bases del PP y en parte de los votantes descontentos que se han marchado a Ciudadanos y a Vox. La campaña con la que derrotó a Soraya Sáenz de Santamaría para liderar el partido se ha basado en la contraposición a las ideas de la izquierda.
Ante la falta de discurso de su adversaria, Casado ha prometido recuperar para el PP los principios liberal-conservadores. Una de las cuestiones que no rehúye el nuevo líder es la de la memoria histórica. Casado dice que si es presidente del gobierno no destinaría ni un euro a la misma, aunque no derogaría la ley. Yo no gastaría un euro en desenterrar a Franco. Tampoco gastaría un euro en volver a enterrar. Una de las etiquetas que se le adjudican es la de político pro vida. Sin embargo, sus propias palabras desmienten este calificativo. Casado afirma no estar a gusto con la legislación vigente, por lo que propone volver a la ley socialista de 1985. Precisamente, bajo el paraguas de esta ley en España han sido abortados más de 1 millón de niños desde entonces. Por eso, yo siempre he creído que además una vez que el Tribunal Constitucional fallara a su favor, no hay ninguna controversia al respecto. Respecto a la eutanasia, se moja algo más al asegurar que no hace falta una nueva ley. Yo creo que la ruptura de esos consensos básicos, como está pasando ahora con la eutanasia, no son positivos, sobre todo porque son innecesarios. Ya existía una ley que lo permitía en España, igual que ya existen leyes de testamento vital para evitar el encarnizamiento terapéutico, la distanasia, en muchas comunidades autónomas. Otro asunto bien distinto es el de los vientres de alquiler. Casado emplea el argumentario liberal y no se muestra contrario a la mercantilización de la mujer, una práctica, sostiene, que es rechazada por la izquierda y por los conservadores. Es curioso que es un tema en el que las personas más conservadoras y las personas más de izquierdas coinciden en cuanto a que puede suponer casos de mercantilización del propio cuerpo de la mujer. Es verdad que también hay casos de familias con problemas para poder tener niños, y por tanto creo que es algo que tenemos que dejar en manos de los expertos. Por otro lado, uno de los puntos que más ha gustado ha sido su intención de ilegalizar los partidos independentistas, una propuesta regeneradora que, sin embargo, muchos discuten que más tarde se atreva a materializar, pues no olvidan que no es la primera vez que el Partido Popular engaña a sus votantes. Bueno, uno entiende la ilusión que puede llegar a generar Pablo Casado. Enfrente, la verdad es que ha tenido a Soraya Sáenz de Santamaría, que es que la única idea que ha defendido es que ella tenía que haber sido elegida presidente del PP porque era mujer. Es que durante esa campaña no hemos visto a la ex vicepresidenta del gobierno aportar ninguna idea, ni una sola idea distinta a la de la hegemonía cultural progresista, ninguna idea contraria al Partido Socialista o incluso a Podemos. Todo lo que promete Soraya Sáenz de Santamaría es lo que ya vimos durante los años en los que fue la número 2 de Mariano Rajoy: tecnocracia, tecnocracia y gestión de la economía. Luego la gestión de la cultura, la educación y otras cosas tan importantes en España se lo cede a la izquierda. Uno de los asuntos precisamente que le han preguntado y mucho a Pablo Casado en estas últimas semanas, que está tan en boga y tan en actualidad, es el Valle de los Caídos. ¿Qué va a pasar con la ley de la memoria histórica si él está a favor de que desentierren a Francisco Franco? Bueno, en este vídeo ya hemos visto que Pablo Casado decía que él no destinaría un solo euro a la ley de la memoria histórica. Es lo que hizo Mariano Rajoy durante los años de gobierno, pero es verdad que lo hizo saltándose su propio programa electoral. El Partido Popular prometió, cuando se presentó a las elecciones del año 2011, en noviembre de 2011, cuando derrotó al Partido Socialista, el entonces candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, en su programa, el del Partido Popular, venía la derogación de la ley de la memoria histórica. La película, ya conocemos todos el final. El Partido Popular ganó con mayoría absoluta 186 diputados y no tocó una sola línea de esa ley de la memoria histórica. Otros asuntos, por ejemplo, como el del aborto, también lo hemos visto en este vídeo. Pablo Casado dice que no está a favor del aborto, que cree que no es un derecho, pero a la hora de la verdad, ¿qué va a hacer el señor Casado? ¿Va a mantener la ley del aborto? ¿La va a derogar? Bueno, ha dicho que esta actual ley, la reforma socialista, pues que llevó a cabo el Partido Socialista cuando Zapatero era presidente del gobierno y Viviana Aido era la ministra de Igualdad, pues dice que sí que la derogaría, pero para recuperar la otra socialista, la del año 1985, que fue aprobada por Felipe González y que, como ya hemos dicho, desde aquel año, el 85, pues ha producido en España más de 1 millón de abortos. Habrá que ver, tendremos que esperar y estaremos muy expectantes a todo lo que vaya haciendo Pablo Casado. Tenemos que estar muy vigilantes porque no es la primera vez que el Partido Popular, cuando está en la oposición, promete A y luego hace Z. En fin, bueno, a la vuelta de la publicidad vamos a tener en esta mesa a Miguel Gutiérrez, que nos va a hablar de todo lo que ha acontecido en Cataluña en este fin de semana. Bueno, lo prometido es deuda. Después de la publicidad dije que iba a estar ya aquí con Tangerine Flavor, este magnífico grupo de música, y ya están
a mi lado, así que los voy a saludar. Pablo Martín, bienvenido. Un placer. Fernando Lima, mucho gusto. Bueno, Tangerine Flavor es un grupo madrileño de rock americano, le gusta el estilo de los años 70, si no me equivoco. Y yo la primera pregunta que les quiero hacer es ¿dónde tocan? O sea, cualquier espectador de Intereconomía, ¿dónde pueden verles actuar en directo? ¿En dónde? Bueno, pues en Madrid hemos estado ya creo en casi todas las salas, Siroco, hemos estado en Maravillas, hemos estado en Moby Dick, Clamores. En Clamores hicimos el concierto presentación, el próximo en Madrid pues ya tiene que ser en la Siroco, ya después del verano, pero vamos, por las salas de Malasaña, de Madrid, siempre estamos. Bueno, yo realmente la primera duda que me suscitaba al escuchar vuestro nombre es el porqué de este nombre, Tangerine Flavor. ¿Tiene alguna historia? Sí, yo creo que, bueno, que la cuente Fer, ¿no? Así de una forma un poco reducida, ¿no? Fue un día que estábamos ensayando en Móstoles y fuimos a comprar la comida y pillamos un bote, un bidón así de zumo de mandarina y de ahí salió. Sí, nosotros nunca lo habíamos visto y él empezó a hacer gracias con el zumo de mandarina y al final pues nos cuadró el nombre y un problema menos. Sí, muchas veces los nombres de los grupos pensamos que tienen historias rocambolescas y sí, ¿no? Siempre pensamos en inventarnos una para que sea un poco más de glamour, ¿no? Bueno. Esto la verdad que el señor Polonio no me lo había contado nunca, que es el otro integrante, ¿no? de este magnífico grupo. Un saludo para Miguel Polonio. La verdad que hubiera estado bien que el señor Polonio me hubiera dado un CD de Tangerine Flavor, pero no he tenido el gusto todavía de escuchar la música. Te damos dos para compensar. Bueno, ¿cómo se llama vuestro disco? Se llama No Hard Feelings. A ver si podemos hacer aquí un plano y que se vea el disco de Tangerine Flavor. No Hard Feelings se llama. Sin resentimiento. ¿Por qué el nombre? Uy. No, aquí hay que contarlo todo. No vale poner el nombre y luego decir que no tiene ningún tipo de historia ni motivo. Te queda mejor. Bueno, básicamente los temas del disco pues hablan un poco de nuestras vivencias personales, más concretamente del amor, desamor. Ajá. Entonces era un poco pues agradecer a todas aquellas personas que nos inspiraron para componer estos temas el hecho de que nos hicieran componerlos y bueno, y por eso el sin resentimientos es bueno, nos hicisteis esto pero ya está olvidado, nos habéis hecho grabar este disco, así que todos en paz. Bueno, Tangerine Flavor canta en inglés, le gusta el rock americano, lógicamente hay que cantarlo en inglés. No hay muchos grupos en España actualmente que estén en la primera fila y que canten en rock americano en inglés. Sí, hay pocos, vamos, se puedes contar así en los dedos, ¿no? Porque es mucho más fácil vender aquí en España si estás cantando en castellano, ¿no? Pero así de ejemplos, no tan rock, pero es estilo americana. Tenemos a Julián Maeso, a Aurora and the Betrayers, Morgan, Neumann, que son grupos que están ahora ahí petando a fuego en festivales y demás, y que sí que cantan en inglés. Es más complicado, la verdad. Para alguien como yo que desconoce el mundo de la música, que no soy una apasionada de la música, me gusta mucho, pero no sé cómo funciona el sistema. No sé, por ejemplo, un grupo joven, como es vuestro caso, ¿cómo lo hace para luchar? Porque claro, llegáis desde abajo. ¿Cómo hacéis para empezar a tocar en las salas de Madrid? Ya habéis tocado en muchas de Malasaña, me decís, en muchas salas conocidas. ¿Cómo está montado el sistema? A mí me gustaría que profundizásemos un poquito en cómo está el asunto para un músico que quiere dar el salto. Pues tienes que empezar con estar en todas las redes sociales posibles, tienes que tener Facebook, Instagram, Twitter, y si no estás ahí, no eres nadie. Ahora mismo en la era esta de las redes sociales, si tú no estás ahí metido, si no subes cosas, contenido se llama, ¿no? Si no vas subiendo siempre cosas diciendo que estás haciendo, que estoy aquí, tocando, tal, grabando, pues casi que no eres nadie, ¿no? Y bueno, intentar vender tu producto como puedas, compartir tus vídeos, liar a tus colegas para que vayan a tus conciertos. Al inicio siempre va tu familia, van tus colegas, pero luego te vas haciendo ahí tu hueco, ¿no? En este panorama de la música emergente, como lo llaman ahora, y poco a poco vas viendo que va gente que, bueno, este no lo conozco y tal, y luego cada vez hay más gente que no conoces y menos amigos tuyos de toda la vida, ¿no? Claro, que ya sudan de ir. Ese es el punto complicado, porque a partir de ahí, cuando ya consigues que vaya más gente a verte, pues ya lo que tienes que hacer es trabajar y la gente que vaya a verte que no se vaya decepcionada, ¿no? Entonces llega un punto en el que hay que intentar tocar lo mejor posible, en el estudio trabajar lo mejor posible y luego pues hacer conciertos allá donde te dejen, en lo que estamos ahora, en la carretera, como se dice, ¿no?
Y nada, tocar y trabajar, si es que ahora mismo no hay otra alternativa. Fernando, luego te voy a hacer a ti la pregunta, Pablo. Bueno, me sí, gustaría que además, me dijeses ¿de qué raíces bebe Tangerine Flavor? ¿Cuáles son vuestros referentes musicales? Ya hemos dicho que el estilo es el rock americano, especialmente de los años 70. Eso es. Pero ¿cuáles son vuestros referentes? ¿Cuáles son vuestros cantantes? Así de bandas con las que nos parecemos un poco más está América, los Eagles, The Band, luego si te alejas un poquito más, pero que son influencias nuestras, tenemos a Bruce Springsteen, a Eric Clapton, que lleva Pablo ahí muy bien en su camiseta. ¿Qué más? ¿Qué me faltaba por ahí? Bueno, básicamente es eso, es una base de música tradicional americana, que puede ser un poco country, un poco rock, y luego ya vamos añadiendo pues otros estilos, un poco de soul, un poco de blues, armonías igual un poco más poperas. Entonces es un poco basarnos en eso e ir añadiendo todo lo que nos gusta. Wilco nos gusta también, los Beatles, los Rolling, o sea, como influencias pues todo, los 70 lo hemos absorbido todo lo mejor posible e intentamos aportar algo nuevo, basándonos un poco en todo lo que nos gusta, claro. Bueno, el rock vivió quizás su mejor época, ¿no? Los 60, 70, incluso los 80. ¿Qué ha pasado, desde vuestro punto de vista, en las últimas décadas? ¿Es un estilo musical que ya ha dejado de gustar o es que no es tan comercial? Porque no se atreve, porque no hay tantos grupos jóvenes como vosotros que se atrevan a decantarse por el rock americano. Yo creo que el rock se amplió demasiado, en plan, demasiado, se amplió bastante y ahora tienes mucha gente que le guste pop rock, ¿no? Por ejemplo. Pop rock, el heavy, el alternative rock, el indie rock, y hay tantos estilos y todos tienen su público, ¿no? Pero no es como, por dar un ejemplo así, la canción de Rihanna, que lo sacas y al primer día tienes 100 millones de reproducciones, ¿no? El público es más reducido, pero sí que está ahí. No sé cómo yo pienso que el rock nunca ha sido tampoco la música top, o sea, la música más escuchada en ningún momento. Es cierto que tuvo sus años de auge, pero siempre ha estado un poco ahí por debajo, incluso underground, pero siempre sigue. O sea, el rock, es la frase típica, ¿no? El rock and roll nunca muere, pues eso es igual. O sea, yo creo que es algo que siempre va a tener sus seguidores y hay que intentar agradar al mayor número posible de ellos. Y si encima consigues enganchar a alguno que no escuchara rock, que yo creo que con el rollo que llevamos lo podemos hacer, pues mejor todavía. Vosotros, yo sé que no gustan casillas casi nunca, pero ¿os definiríais como rock clásico? ¿Lo vuestro es rock clásico o es un puntito más? También es rock clásico, vamos. Es la base, un poco la base que decidimos tomar cuando juntamos el grupo. Era la música que nos gustaba y era lo que hacíamos mejor. Entonces empezamos con el rock clásico, pero el rollo ahora que hacemos se llama Americana Music y nada, con un poco de blues, de soul, de pop y todo eso, pero vamos, la base es el rock clásico, ¿no? El rock ese setentero. Sí, pero lo que yo me decía antes, que nuestro público es gente que le gusta el rock de toda la vida, pero también somos bastante amenos para alguien que no escuche rock 24/7, ¿no? Como tu familia o como mucha gente que nos empieza a ver. Cantamos los tres, eso llama la atención, las melodías, los coros son bastante poperos, son bastante comerciales, pero siempre están ahí las guitarras, está ahí la batería, los Hammond. Es un poco un rock asumible para todo el mundo. Vale, bueno, llevamos ya casi 15 minutos de entrevista y aún no hemos escuchado a Tangerine Flavor, así que es momento de que escuchemos uno de sus temas más conocidos, más famosos, de los que más orgullosos están, titulado South American Style. The taste of an old friend that I thought dead. Green eyes along a mane, a voice between your legs, asking me for loudly if I feel the same. Outlaw girl, don't be cruel to me. The room is hot and I just wanna breathe.
can recognize the taste of an old friend that I thought dead. Green eyes along a mane, a voice between your legs, asking me very loudly if I feel the same. Outlaw girl, don't be cruel to me. The room is hot and I just wanna breathe. Flowers in my bed, South American style, guilty by a friend of mine. Sleeping in a car, there's a man that I never met. Flowers in my bed, South American style, guilty by a friend of mine. Florence is a flower that I will never met. South America Style es el nombre de este tema que acabamos de escuchar. ¿Por qué el título de South America Style? ¿De ahí bebéis vosotros? ¿Son vuestras fuentes? ¿Es el estilo que os gusta? Más bien va con el rollo del disco, ¿no? Pero te lo tendría que contar Miguel Polonio, que fue el que escribió la canción. Es verdad. Y va sobre alguna amiga suya. ¿Alguna amiga suya? Sí. Ya me temía. ¿Todas las canciones las escribe el señor Miguel Polonio o vais intercambiando? No, depende. Esto depende de la inspiración, de que una noche se uno inspira y se ponga delante del papel a escribir y luego se transforme en canción. En el disco de los 11 temas pues cantamos los 3, algunos cantamos 2 a dúo o los 3 incluso, y dependiendo de la canción, si la he hecho yo, la escribo yo, la canto yo o cantamos varios, y entonces escribimos los temas los 3 y cantamos los 3 y no hay egos aquí, está todo muy compartido. Normalmente el que compone el tema suele ser el que la canta, pero también ha habido casos en los que le quedaba mejor a otro, oye tío, cántala tú, o cantarla entre varios. Es un poco más divertido, ¿no? Más dinámico, y eso siempre nos ha gustado hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues después de escuchar South America Style, uno se pregunta ¿de dónde va a ser la próxima actuación de Tangerine Flavor? Pues ahora mismo tenemos este finde justo el 28 de julio. Sábado. Este sábado. Vamos a Zamora a un festival llamado Modo Culebra. Y ¿cómo se llama el pueblo? No me acuerdo, tío, pero Modo Culebra de Zamora, en la Sierra de la Culebra. Y luego en Madrid la próxima fecha que tenemos es 17 de noviembre en la Sala Siroco, en una fiesta que hace nuestra agencia de comunicación, que es Music Hunters, en el que estarán todos los artistas del roster de Music Hunters. Y nada, de pronto saldrán más fechas seguro, y de momento esas dos son las que tenemos pendientes. Muy bien, bueno, hemos visto South America Style, ahora me gustaría que viésemos otro de los temas exitosos de este magnífico grupo de música, titulado Hey Dylan. Ya se pueden ustedes imaginar por quién va la cosa. Dreaming
Bueno, pues lo hemos escuchado. Hey Dylan. Ahora os quería preguntar, tampoco es que me ponga muy profundo, pero me gustaría saber, vosotros que sois unos artistas, ¿qué es lo más grato para un cantante, para un artista cuando se sube al escenario? Que la gente se sepa tus temas. Esa canción que hiciste tú jodido en tu casa con tu acústica, que luego llegues a un sitio y fuera de Madrid. Imagina, vas a Zamora y que estén cantando Hey Dylan o el tema que sea, y dices, te llega la patata. Sí, lo que digo a la gente siempre es lo que más quieres escuchar, lo que buscas. O sea, al final que alguien te llame o te ponga un WhatsApp o después de un concierto te diga, oye, me ha encantado este tema o estoy enganchado a esta canción, eso es de verdad lo que te llega. Y si cantan encima, pues ya es una sensación. Recuerdo el primer día que nos cantaron una canción, que fue cantando el primer single que sacamos del EP, que fue Crazy Rachel, y de pronto a Miguel Apolonio se le decidió que no iba a cantar un verso y resultó que lo cantaron el público y fue ese momento fue bonito, ¿verdad? Qué bueno. Lo he mencionado al principio, os lo he preguntado un poco de pasada, por cómo funciona el sistema, por lo complicado que tiene que ser que un grupo joven como el vuestro pues empiece desde abajo y llegue hasta lo más alto. Ahora que quería preguntar por lo más alto, ¿cómo veis la música actual que se hace en España? ¿Creéis que al final los músicos acaban todos siendo reconducidos a lo más comercial, en detrimento, se sacrifica la calidad en detrimento del producto rápido que puede vender? Muchas veces sí. Como dice Alfonso Ferrer, nuestro productor, puedes hacer dos cosas, tienes dos caminos. O vas por el camino de la música que te gusta y haces lo que te guste y vas a fuego con eso, ya llegues a hacerte famoso, ¿o no? O sigues el camino ¿se puede decir? ¿No? Del mainstream. El camino del mainstream. O sea, el sistema. Y haces, no, claro, sí, eso. Tocas lo que ya sabes que funciona y copias, que es lo que se hace ahora en muchas ocasiones. Una canción bailonga, así. Que tiras por ahí, hasta que llega un momento en que dices, venga, sí, que esto vale. O decides empezar a tocar, a centrarte más en lo que es la música, hacer lo que te gusta, lo que te llama. Y si llegas arriba bien y si no, hay hueco también para grupos que hacen lo que les gusta. Yo creo y quiero esperar en eso, quiero creer en eso. No hay que dejar de creer. Pablo, Fernando, ¿cuál para vosotros es, por ejemplo, un referente en la música que sea ejemplo de pureza, de no traicionar sus principios, de haber sido siempre fiel a sí mismo, de siempre supeditar lo que le pide el corazón a lo comercial, a lo que le pueda pedir el productor musical de turno? ¿En España o mundial? En España, en Estados Unidos, donde queráis. Yo creo que Bob Dylan. Bob Dylan siempre la han querido encasillar en algo. Dijeron que tenían que ser canción protesta, empezaron la Joan Baez y tal y demás. Y él de pronto dijo que no, que se pasaba de eléctrico, empezaba con The Van ahí a hacer ruido, le llamaron traidor. Luego quisieron que fuera no sé qué, hizo un disco diferente, hizo un anuncio para la Super Bowl, o sea, hace siempre lo que le da la gana. Y yo creo que es el claro ejemplo de hacer lo que de verdad quieres hacer y triunfar con ello. Esa frescura como que se está perdiendo, ¿no? Hay pocos grupos que se atrevan a pegar un golpe encima de la mesa. Sí, hay un grupo que nos gusta mucho, que es moderno de ahora de Estados Unidos, que se llama Wolfpack, que ellos hacen lo que les sale de las narices. De las narices, vale. Y son muy dinámicos, el directo es muy bueno, tienen un directo en... ¿dónde era? Bélgica, ¿no? Sí, en Bélgica. Que es buenísimo y van cambiando instrumentos, el de la batería se pone a la guitarra, cantan todos y tal, y es una pasada. Pero es un problema que no se quiere arriesgar la gente. Por ejemplo, los Arctic Monkeys, que es otro grupo que nos gusta, saca un disco diferente a lo que venía haciendo y ya se ponen a parir, que si tal, que si no sé cuál, que si es la banda solista. Hacen lo que quieren y a mí me parece un disco buenísimo. En cada disco se han reinventado y hecho algo distinto y me encantan todos los discos. Eso es. Pues Pablo, Fernando, muchísimas gracias por venir a la redacción abierta de Intereconomía. Yo a ustedes les voy a volver a recomendar este magnífico disco de Tangerine Flavor, se llama No Hard Feelings. Pueden ustedes encontrar, recuerden en qué salas de Madrid pueden encontrar a Tangerine Flavor. En todas que estén cerca de Malasaña. Y... Sí. Sala Siroco el 17 de noviembre y por los festivales de toda España también, así que... A mí me ha gustado mucho el tema South American Style. No se lo pierdan, sigan a este joven grupo, confíen en ellos, porque hay poca gente que cante en España rock en inglés, rock además tirando más a clásico de los años 70 y que además ellos ya, esto está grabado, están prometiendo que van a ser siempre fieles a lo que les dicte su corazón. Nunca se van a vender
a, en fin, los gustos de la masa y a lo comercial. Así que aquí queda dicho. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Y a la vuelta de la publicidad estamos con David Felipe Arranz. Bueno, estamos ya con David Felipe Arranz. Vamos a abrir nuestro espacio de cultura, más en concreto sobre literatura, que tanto le gusta a nuestro invitado de cada lunes. Hoy, ¿qué nos traes, David? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué frío hace? ¿Qué frío hace en la calle? Te veo acelerado. hace fresquito. Bueno, pues traigo muchas cositas para este verano, porque dentro de que son autores clásicos... De momento, a mí me gustan los clásicos, pero veo que no son libros nada ligeros para el verano. Yo pensaba que vendrías con unas recomendaciones literarias. Pero tú date cuenta, Javi, de esas playas con esos tochos tipo 50 sombras de Grey. No, eso sí que no son los Salto Gitano. Y en cambio, unos autores buenos, que cada página dices, oye, qué gusto, ¿no? Es que es otra realidad. Bueno, os traigo entonces... Esto es un bombazo, porque si podemos decir que Luis Buñuel ha sido o es el mejor cineasta que ha dado nuestro país, resulta que la correspondencia, queridos amigos y amigas, estaba sin publicar, la correspondencia del auténtico Luis Buñuel. Y en esta correspondencia, Luis Buñuel, ¿por qué la he traído? Lo ha publicado Cátedra, se entiende muy bien la mente del cineasta y casi diríamos la historia cinematográfica de nuestro país, porque en estas cartas habla de cómo empieza su pasión por el cine y cómo nace esa película que se estudia en todas las facultades y que tú la has visto, que es Un perro andaluz, que es la cumbre del surrealismo, y está llena de anécdotas, porque dice que si no hubiera sido por su madre, que, atención, le regala la producción de la película Un perro andaluz, nada más y nada menos que 25.000 pesetas, coge su madre a Luis Buñuel y le dice, mira, tienes ese capricho. La madre estaba bien, la mujer de Posibles, estaba bien, y el salario medio de un español por entonces, año 29, pues eran, para que nos hagamos idea, unas 3.000 pesetas al año. Y va esa madre de Luis Buñuel y le planta 25.000 pesetas encima de la mesa. Bueno, os he traído un fragmentito donde el propio Luis Buñuel explica el significado de Un perro andaluz, que tú bien sabes que está muy vinculado a los movimientos surrealistas en España, muy vinculado a la residencia de estudiantes y a ese movimiento poético que constituye la generación del 27. Digamos que... Él coincide, con Lorca en la residencia de estudiantes. Coincide con Lorca, con Pepín Bello, y digamos que el equivalente, la manifestación en el mundo del cine a esa eclosión lírica que fue la generación del 27, es Un perro andaluz. Si queréis, vemos el fragmentito donde él lo cuenta a viva voce, el propio Buñuel, y luego lo comentamos. Fenomenal. On a pensé très bien à cause des rêves que nous avons eus. Lesquels? Un rêve lui rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté le rêve. Et moi, j'ai rêvé un couteau qui coupait un œil. Alors, il a dit, on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit le scénario en 7 jours. 7 jours? 7 jours. Ouais. Quelle était la règle d'écriture? La règle était refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou des souvenirs, ou due à la culture. C'est-à-dire toute image qui nous apparaissait, et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait, on l'acceptait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre? On ne l'a pas employé, non. Le veto consiste en dire je n'aime pas ça, et l'autre dice en effet, n'est pas bien. Pues me ha llamado muchísimo la atención la parte en la que dice que soñó con un cuchillo que cortaba un ojo, sí. Algo totalmente irracional. Él hace una metáfora entre un ojo y, si recuerdas la película, hay un fragmento de luna que tapa en un determinado momento la trayectoria de la luna, ¿no? Él de alguna manera plantea la alternativa de que en España sí que podía haber un surrealismo a la altura de lo que se estaba haciendo en París. De hecho,
el surrealismo de Luis Buñuel hace que, y esto es una historia muy bonita que se cuenta en esta correspondencia de Luis Buñuel, resulta que la historia del cine pues es mucho más pedestre de lo que se piensa, porque la película la compran los vizcondes de Noailles en París en cuanto la hace Luis Buñuel y empiezan a patrocinarlo. O sea, al final resulta que evidentemente sin la producción económica, por muy jovencísimos que fueran los estudiantes de la residencia, resulta que estos vizcondes, que parece casi una historia de fábula, porque estos vizcondes son los que le ponen en contacto con todos los surrealistas de París. Buñuel, en una carta a Salvador Dalí, que aparece aquí en la correspondencia, el 24 de junio de 1929, define su cine como un plan de ataque. Él dice: bueno, esto no puede seguir así porque estamos aquí haciendo cine para nada y vamos a juntarnos tú y yo, le dice a Dalí, para escribir el guión de Un perro andaluz. Y él ya es consciente, ese 24 de junio del año 29, de que ellos, tú fíjate lo previsor que era, estaban haciendo algo sin antecedentes en la historia del cine. Es decir, que ni es tan fortuito como se dice, ni es tan inocente, sino que Buñuel se junta con Dalí para hacer un verdadero plan de acción del cine. Entonces, claro, un hombre que está en contacto con Lorca, con Ramón Gómez de la Serna, con el novelista Claudio de la Torre, con ese sustrato, con Pepín Bello, todo eso le lleva a que cuando va a París, a casa de estos vizcondes de Noailles, los convence para producir La Edad de Oro, que es su siguiente película, y de alguna manera de ahí da el salto a Hollywood, que eso tampoco se cuenta mucho de Luis Buñuel. Resulta que la Warner Brothers lo contrata a Luis Buñuel como director de la sección de doblaje en español. O sea, todas las películas que iban al mercado hispanohablante, pues resulta que en los años 40 Luis Buñuel recibía pues un estipendio y tenía un cargazo en los estudios de la Warner Brothers, que estaban con el cine de gánsteres, el cine de aventuras, o sea, que tenía un nivelón muy grande. Entre las anécdotas, bueno, pues el ego de Luis Buñuel. Le dice a Pepín Bello, pues le dice a Pepín Bello, oye, le dice a Buñuel, vamos a montar unas revistas de crítica. Y aunque es verdad que monta las revistas de crítica, atención lo que le suelta a Luis Buñuel, dice, yo no soy crítico, yo quiero ser criticado por los demás. Y eso vienen las cartas que dices, joder, siendo tan jovencito, año 27, él ya tenía muy clarito que él había nacido para ser un supergenio. ¿Cuál es, en tu opinión, la personalidad más relevante con la que Buñuel se cruza cartas? Hombre, sin duda, Dalí. Pero es que esta correspondencia, además de la de Dalí, tiene anécdotas muy divertidas, como unas cartas que se escribe con Juan Ramón Jiménez, que las voy a leer muy rápida, que Juan Ramón Jiménez entra en el juego surrealista y hace como una especie de delirio, ¿no? Nosotros tenemos la imagen de Juan Ramón Jiménez como un hombre muy serio, muy circunspecto, y dice: mis muy surrealistas y muy conocidos, estoy completamente de acuerdo con ustedes y con el tercero que se oculta con ustedes. Cuanto yo he publicado hasta el día no tiene valor alguno, y me avergüenzo, lo he dicho muchas veces, de la mayor parte de mi obra escrita, y cuando pueden ustedes decirme de ella, me lo he dicho yo con mi propio léxico, aun cuando por desdicha mía, y según dicen constantemente los críticos de ambos sexos, y del otro sexo de ustedes, porque aquí también Juan Ramón Jiménez es un moderno en esto de criticar el amigos y amigas, tíos y tías, padres y madres. O sea, aquí Juan Ramón Jiménez, en su época, claro, se está riendo cuando dice los críticos de ambos sexos y del otro sexo de ustedes. O sea, que Juan Ramón Jiménez ya se inventa un tercer sexo de lo locos que estaban, ¿no? Y dice, ustedes son además de unos surrealistas, y no se corta un pelo, unos majaderos y unos cobardes. De Juan Ramón Jiménez a Buñuel, porque al escribir en esa jerga franco-catalana, ni siquiera saben ustedes ponerse a hacer en español sus más imperiosas necesidades, porque para mí, merde, en francés, no es nada. Y además porque ustedes saben de antemano que yo no puedo contestarles en esa lengua trasera que es la palabra
propia de ustedes. No iba yo a cometer la ridiculez tampoco de enviarles mis padrinos masculinos, femeninos. O sea, que es una carta súper actual. Fíjate que está fechada en febrero del año 29 y toca cantidad de cosas. O sea, toca la jerga franco-catalana, el masculino, femenino, tal. Total, que al final dice, gracias de este admirador de sus técnicas. Es decir, que le pone al nivel, con mucha sorna, de un técnico de cine, ¿no? O sea que el libro es una delicia. Yo creo que se pueden los telespectadores de la redacción abierta ir haciendo algunas escalas para ver un poco la historia del cine y la historia de la literatura, y que realmente Buñuel pues era un tipo mucho más complejo y mucho más impredecible e imprevisible de lo que normalmente se le dice. David Felipe, has dicho que, en tu opinión, Buñuel es el mejor cineasta, el mayor genio cinematográfico que ha tenido España. ¿Será, no sé si capaz de comparar con algún cineasta actual? Si crees que hay alguna película o alguno que esté intentando, por decirlo así, hacer algún guiño en su estilo. Es que... No tiene por qué ser necesariamente nacional. Querido Javi, los cineastas españoles actuales no le llegan a Buñuel ni al tobillo, ni al Por tobillo. eso digo que no tienen por qué ser necesariamente españoles. A ver, en el sentido buñueliano de surrealista y de loco, podríamos hablar, por ejemplo, de un cineasta que vive y que acaba de estrenar El hombre que mató a Don Quijote, que es Terry Gilliam. Terry Gilliam tiene en sus películas un delirio fantástico que se podría asimilar plásticamente en sus tramas argumentales, pues yo qué sé, desde las aventuras del Barón de Munchausen a esa película del Gabinete de las Maravillas con Christopher Plummer. Terry Gilliam sí que... Pero vamos, te hablo de que Buñuel está aquí y Terry Gilliam pues estaría bastante por debajo, pero a mí sí que ese se me puede ocurrir, ¿no? Quizá por universo propio, por fuerza y por haber llegado a todos los públicos, hay uno que a ti seguro que te gusta, que es Tim Burton. Tim Burton ha creado unos personajes que se aproximan mucho a la época surrealista de Breton y de Paul Éluard, porque son personajes totalmente impredecibles, son personajes que tú no, o sea, realmente no sabes ni por dónde te vienen, ¿no? Tim Burton, que siempre escoge a Johnny Depp, por ejemplo. Que siempre está con Johnny Depp. Y Tim Burton yo creo que sí que podría de alguna forma tener ese delirio creativo o esa, vamos a decir... genial locura. Esa locura o esa respuesta un poco contestataria y antisistema. Lo que pasa es que a Tim Burton el sistema hollywoodense lo ha absorbido, ¿no? Sí que se lo ha absorbido, ¿no? Sí que ha terminado adaptándose a él, o sea que... Pero bueno, podríamos establecer esos paralelismos, ¿no? Así que el primero para hablar de, bueno, de un hombre que vivió 4 industrias cinematográficas diferentes, Javi. España, Francia, Estados Unidos y México. Porque él recibió en cada uno de estos países apoyo de la industria cinematográfica, cosa que muy pocos cineastas españoles han conseguido, es decir, estar en 4 países diferentes. ¿Te refieres a apoyo público, a subvenciones del Estado? A subvenciones del Estado, a subvenciones de productoras. Él en México trabaja de manera también independiente y produce una obra maravillosa que en América Latina, y esto es importante porque aparece en la correspondencia, que es una obra que no se debería perder nadie, que es Los Olvidados. Es el año 1950 y Los Olvidados demuestra a Luis Buñuel en México que es posible hacer un cine propio por un español, pero en América Latina. De hecho, esa combinación que hacen Los Olvidados de elementos documentales y oníricos es el comienzo de una nueva ola de cineastas latinoamericanos, que son la de la década de los 90 y el que luego fue llamado el tercer cine, es decir, que fíjate lo importante que ha sido Luis Buñuel, que en cineastas como Glauber Rocha y tantos otros de las cinematografías latinoamericanas, ellos consideran como padre putativo a Luis Buñuel como su padre originario, es decir, que podemos sentirnos orgullosos de que un español fuese, bueno, pues no solamente eso, Oscar de la Academia a la mejor película extranjera por El discreto encanto de la burguesía, Premio Interfilm de la Berlinale, León de Oro, es decir, un personaje
verdaderamente fascinante. Lo has tocado por encima. Has dicho que triunfó en esos 4 países, que recibió subvenciones. Es un tema espinoso. Ahora se habla mucho del tema de subvencionar o no al cine, al teatro, a distintos espectáculos. A mí no me parece mal que se subvencione, eso sí, atendiendo a criterios de calidad, ¿no? Pero que no se reparta de una manera, por decirlo así, a lo bruto, que a todo el mundo reciba subvención, porque sí, ¿no? Debería ser una cosa que respondiese a unos criterios de calidad, bueno, que pasara unos mínimos. De hecho, Buñuel, vamos a decirlo que, pues desde Gustavo Alatriste, Buñuel trabaja con productores independientes. El cine de Buñuel, el cine francés de Buñuel, el cine que rueda, salvo esos trabajos, ya digo, que hacen Hollywood, que lo que hace son remontajes, doblajes y movidas de encargo, son casi todo producciones independientes. Es verdad que en algún momento puntual, pues él puede haber recibido, o sus proyectos pueden haber recibido un apoyo, pero sí que, si te das cuenta, a los grandes genios siempre les ha caracterizado su independencia, pues como Orson Welles, ¿no? Que Orson, pues toda su vida, el mayor trabajo, el mayor reto que tenía Orson Welles era buscar la financiación de sus películas, ¿no? Luis Buñuel, afortunadamente, se juntó con productores que se fiaron de él, y yo creo que es un homenaje esta correspondencia escogida a que la subvención más importante es una cosa muy bonita contar que la subvención más importante del cine español, de la película más importante del cine español, que es Un perro andaluz, provenía de una madre muy generosa hacia su hijo, ¿no? De una madre con buenos sentimientos, que esto no se cuenta nunca, pero vivan las madres, Javier. Incluso para el cine y para producir películas. Si te parece, David Felipe, pasamos al siguiente libro que vamos a recomendar en este verano. Se titula El final del poema y su autor es Giorgio Agamben. Bueno, esto es una exquisitez, queridos. Lo ha publicado Adriana Hidalgo. Y para aquellos que, por ejemplo, le tengan miedo a la poesía. Yo, por ejemplo. Bueno, vas a tener miedo a la poesía. Tú has bregado con políticos de toda laya y condición, con lo cual la poesía para ti es un paseo por las nubes. No, esto es un estudio... Creo que la política de hoy se parece más a la mala narrativa, ¿no? Es la política de hoy para echarse a temblar. En fin, es... ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Estamos con el final del poema. Bueno, he dicho Adriana Hidalgo, si queréis vamos a poner ahí algún planito que se vea el libro porque es muy bonito. Y tú fíjate que hay una obra, dicen los expertos, ¿no? Que hay una obra importantísima de la historia de la literatura que realmente cambia totalmente el panorama de las letras, que es la Divina Comedia de Dante. Dante Alighieri es el primero que decide, en el siglo XV, dice Dante, bueno, pues yo lo que voy a hacer es, el siglo XIV, bajar a los infiernos. Y hace una prospección en vertical, pues mira cómo está en Madrid ahora con las obras y las taladradoras, pues tú imagínate a Dante agarrado una grúa de esas bajando en vertical a los abismos del infierno, ¿no? Bueno, Giorgio Agamben, que es un tipo que a mí me fascina muchísimo, porque junta esa condición de filólogo, filósofo, profesor de estética. Fíjate que los italianos, por ejemplo, tienen un perfil muy similar al de Umberto Eco, es decir, son personas que han sabido juntar la literatura con la historia de las ideas estéticas, que eso es algo que en España, como hemos compartimentado todo, pues no estamos acostumbrados a verlo todo junto, ¿no? Pero Giorgio Agamben y los italianos hacen una cosa muy bonita, y hay como unos seminarios entre el año 74 y 76, se juntan Italo Calvino, Giorgio Agamben y Claudio Rugliafiori, y empiezan a hablar y a decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que un hombre que desciende a los infiernos titule a su obra comedia? Porque claro, lo lógico hubiera sido Divina Tragicomedia. Y Agamben encuentra en este texto, al final del poema, las razones, y por eso os lo he traído, a los que les gusta Italia, de por qué los italianos tienen un sentido cómico de la vida. Es decir, desde la Divina Comedia hasta las películas de Nino Manfredi, y las últimas que se han hecho, hay, dice Agamben, en el espíritu italiano un cachondeo que es preferible, según la Bella Italia,
a las tragedias. Y os he traído para explicarlo un fragmento de la primera versión que se hace, bueno, vamos a decir, primera y única, de la Divina Comedia de Dante. Es del año 1911 y para que veáis un poco el hombrecito, el uomo, el pequeño hombrecito de Italia, porque eso es muy corriente en el cine italiano, ver a ese hombre sometido a circunstancias que no puede controlar. Y ese es el mensaje que hace Agamben en este libro. Os he traído el fragmento que para que veáis ese Dante que va a los infiernos. Vamos a verlo si os parece. Bueno, en una reciente entrevista, Giorgio Agamben declaraba al diario El País, si no recuerdo mal, que para el Estado el ciudadano es un terrorista virtual. David Felipe, explícame esto. Agamben lo que cuenta es que frente a la tragedia del mundo de las macroestructuras que pesan sobre el individuo se revela como un poema cómico, es decir, es el mismo enfoque que tenía Cervantes. Frente a una superestructura en la época de Cervantes de los Austrias, el individuo con sus acciones alocadas y erróneas se revela, aunque sea indirectamente, porque no puede evitar dejar de ser cómico, ¿no? Y el misterio de Dante, precisamente, que explica Giorgio Agamben, es que Dante abandona el proyecto trágico a favor de un poema cómico. Aparece por primera vez uno de los rasgos que va a caracterizar, como te decía antes, la cultura italiana, su esencial pertenencia a la esfera de la risa y, sobre todo, su permanente rechazo a la tragedia. El pecado cómico aquí, explica Giorgio Agamben, de los personajes de la literatura italiana, es simplemente que el hombre es torpe, que la experiencia trágica en realidad es un vuelco de la felicidad a la derrota que al individuo no le interesa y que vale 1000 veces más la comedia que la tragedia. Esto, fíjate, lo abordó Umberto Eco en El nombre de la rosa, cuando habla del segundo libro de la poética de Aristóteles, dedicado a la comedia, ¿no?, y a la risa. Y Agamben precisamente recurre a Aristóteles y recurre a Averroes y argumenta que la cultura italiana, que se parece mucho también a la española, permanece fiel a esa herencia antitrágica, ¿no? Es decir, que un poeta florentino en el siglo XIV decide romper con lo trágico, era algo muy renovador, pero lo más importante de esto es que ese hombrecito cómico ha ido
pululando por toda la herencia de la cultura italiana. Que ese es el mensaje más bonito de Giorgio Agamben. ¿Y por qué es así? Por la inocencia personal, la inocencia natural de la criatura del hombrecito. O sea, el hombrecito, el pequeño hombre no es... El pequeño mundo del hombre no pertenece a un sistema ordenado, reglamentado, un sistema de poder, de estructura de poder. Dante se consideraba un hombre, ¿no? Un hombre de calle, un hombre lírico, trovadoresco. Y la última parte de el final del poema habla mucho de las relaciones entre poesía y biografía. Es decir, ¿por qué a los poetas se les antoja que la vida está en otro plano, en un plano metafórico, en un plano lírico? Es decir, aquí están las razones de por qué, pues yo qué sé, la gente que se dedica a la poesía es capaz de generar imágenes, que en el fondo esa es la base de la poesía. Es decir, cuando alguien observa la realidad a través del cristal de la poesía, ¿no? Y todo lo traslada automáticamente a un lenguaje metaforizado. David Felipe, una pregunta. ¿Tú crees que para escribir bien hay que leer mucha poesía? ¿Es fundamental? Yo quitaría... Esta duda siempre la he tenido, porque hay gente que me recomienda a los periodistas que leamos mucha poesía para escribir bien. Yo te diría que hay que leer mucho. Eso seguro, pero no solo narrativa, me refería a eso. Digamos que la poesía, al tener una mayor concentración de lenguaje metafórico, pues la convergencia de imágenes osadas, de, yo qué sé, tardes naranjas, de soledad en Madrid, ese tipo de lenguaje que tanto le gustaba, pues yo que sé, a Paco Umbral, a Larra. Es decir, si el periodismo recurre evidentemente a una visión metafórica de la realidad, el lenguaje se enriquece, ¿no? Que es cuando él habla de... Agamben precisamente habla del poema como estructura fundamental del pensamiento, que es muy interesante. Evidentemente, la crónica de turno se enriquece muchísimo más, que fue la fórmula secreta que aplicó nuestro amigo Truman Capote. Es decir, Truman Capote recurrió, y toda la escuela del nuevo periodismo, Guy Talese, que ya hemos hablado en este programa de ellos, Tom Wolfe, recurren a ese lenguaje metaforizado que, trasladado al lenguaje periodístico, lo enriquece muchísimo más. Lo que pasa es que, bueno, pues hay redactores jefes que no gustan de ese lenguaje y entonces te tachan y te quitas esta ensalada de metáforas, no sé qué, vete al hecho concreto, sujeto, verbo y predicado, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Las 5 W. Y claro, a los que nos gustan las florituras, hay que romper un poco. Nos dan un palo. Hay que romper los muros. Claro, yo creo que el lector, si es más agradecido si disfruta leyendo una buena crónica. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Verdad? ¿No te parece? Totalmente. Sin salir de la poesía, la tercera recomendación literaria para nuestros espectadores en este verano es la poesía completa de Borges. Antes de que nos metamos en esta obra, una duda que tengo. No sé si fue Borges o Rubén Darío quien presumía de haberse leído El Quijote en francés. Bueno, Rubén Darío... Y se reían de él por ello, claro. Rubén Darío leía francés, Borges también era un fan del Quijote, pues cualquiera de los dos lo hubiera podido. Es que es una anécdota que yo leí en una columna de Alfonso Usía hace muchísimos años y no recordaba si era Rubén Darío o era Borges. Yo creo que es Rubén Darío, porque Borges además, que era multilingüe, ¿no? Y leía... Borges era fan de lo anglosajón, de hecho era más fan anglosajón que Rubén Darío, que tenía más influencia francesa, con lo cual yo sí que me creo que Rubén Darío fue el que habló de esa anécdota, ¿no? Del Quijote en francés antes que leerlo en español. Pero con respecto a Borges, de esta poesía completa que ha publicado Lumen, ya que hemos salido de los mundiales, que nos han dado una tabarra que no se lo pueden imaginar, porque es que tú lo sabes, que eras ahí a la calle, que te ibas a tomar un vino y era insoportable el tema. O sea, todas las pantallas, los partidos, y Borges... No eres muy futbolero por lo que veo, David Felipe. Nada futbolero. Y Borges, os lo he traído al maestro Borges, porque he recuperado una entrevista que le hacen hablando de fútbol, para que veáis este gran escritor, bueno, dicen algunos, el mejor escritor de la historia de la literatura hispanoamericana, posiblemente. Y ved lo que opina Jorge Luis Borges del fútbol. Me muero por contarle un chiste internacional sobre los argentinos.
que dicen, ¿quiénes? ¿Esos italianos que hablan español y que se creen ingleses? Yo creo que nadie se cree inglés aquí. No, la gente tiene el odio de Inglaterra aquí. En general sí. Qué raro que no censuren en Inglaterra su mayor pecado, que debería ser, bueno, la difusión de juegos tan estúpidos como el fútbol. Qué raro que nunca se critique eso, ¿no? Y el fútbol fue, como usted sabe, quizá, bueno, fue severamente condenado por Kipling y por Shakespeare en Hamlet. Sí, those base football players, dice, esos bajos jugadores de fútbol. Y Kipling muchas veces. Sí, Kipling sí. Claro, Kipling sabe que los hombres tienen que ser soldados y no jugadores de fútbol. Pero quizás es más inofensivo un jugador de fútbol que un soldado, ¿no? Sí. Pero usted me dijo Kipling y Shakespeare. Sí, verdad, sí. ¿Estás bien? Sí, those base football players. Creo que está en Hamlet la frase. En todo caso, en algún diccionario de citas lo buscamos. Es una de las versiones más antiguas del fútbol que hay, es la de Shakespeare, a principios del siglo XVII. Ahora sería un juego un poco distinto, sin duda ya que los juegos cambian, sí, claro. ¿No? Sí, pero ahí tienen dos máximos poetas de Inglaterra, lo condenaron. Sí, y aquí no, la gente no. Que podría usar ese argumento contra Inglaterra. Yo tengo el amor de Inglaterra y mucha gente siente odio por Inglaterra. Yo no, desde luego, yo quiero mucho Inglaterra, porque más allá de mi cuarta parte de sangre inglesa, bueno, casi todo lo que yo he leído ha sido en inglés. Sí, bueno, a mí me ha llegado casi todo en inglés. Sí, claro, sí. Muchas gracias, sí. Sí, por ejemplo, bueno, para mí la Biblia y las 1001 noches son libros ingleses, porque los leí en inglés, claro que no lo son. Son un libro hebreo y un libro árabe, pero no importa. Me llegó a mí así. Sí. Gracias, Borges. Gracias. Bueno, David Felipe, antes de comentar las palabras de Borges... Me encanta este hombre. Hay que decir que el fútbol también tiene música. El fútbol tiene mucha literatura. Sí, bueno, sí. Se ha explotado poco. Hay una revista que se dedica a la literatura. El perfil literario del fútbol se ha explotado poco. Es verdad que en los últimos años un poco más. Hay personajes bastante cursis y muy leídos, como el propio argentino Jorge Valdano. Seguro que lo conoces. Escribe Valdano. Ni por ello te parece que el fútbol puede ser apasionante o tener interés. A mí me gustan otros deportes, lo que pasa es que el fútbol, a mí personalmente... ¿A ti no te gusta el fútbol porque es un espectáculo de masas? No, porque ver una pelota que sube, una pelota que baja, una pelota que sube y te están dando las patadas a la pelota, quiere decir que hay un momento en que dices, bueno, que esto cuando acaba ya. Pero vamos, el que a mí no me apasione, pero aquí Borges pone dos ejemplos, no solamente el suyo, sino que habla de Shakespeare y habla de Kipling, que Shakespeare se reía, porque en la época, claro, sí, en el barroco el fútbol te puedes imaginar que era mucho más primitivo, o sea, era una pelotita de vejiga de cerdo, y entonces iban dándole patadas y tal. Pero Borges es muy interesante porque en esta poesía completa escribe sobre temas que a todos nos gustan, por ejemplo, la memoria, los laberintos, los espejos, fíjate qué bonito, los espejos como puertas para entrar a otro mundo, a otras dimensiones, o incluso para verte a ti mismo en otra dimensión, ¿no? El amor, la eternidad, y de alguna manera están todos los procesos vitales de Borges aquí contenidos, porque Fervor de Buenos Aires, del año 23, Luna de enfrente, del año 25, y Cuaderno de San Martín, del año 1929, es un poco como la trilogía bonaerense, vamos a decir eso, ¿no? Y esa trilogía la escribe desde la nostalgia porque él fue con sus padres en un viaje que hizo por Europa. Borges ha sido siempre un hombre muy culto, y luego ya en El Hacedor del año 60 y Elogio de la Sombra del año 69, si te das cuenta, hay algo que a Borges le perturba muchísimo, que fue su progresiva ceguera. Borges, que era un esteta, que era un degustador de lo visual, fue perdiendo poco a poco la vista y se refugió en la literatura y entró en esa fase más metafísica, ¿no? Como más cerrada, más acendrada, más volcada hacia adentro, porque realmente entró en una depresión muy grande Borges. Y finalmente, con El oro de los tigres del año 72 y con La rosa profunda del 75, vuelve a los temas más íntimos, más amorosos. Si queréis os leo alguno, por ejemplo. Fijaos qué bonito.
hay uno que me gusta especialmente, que es un libro, ¿no? Aquí hace referencia, por ejemplo, a Shakespeare y al mundo de los ingleses. Dice de un libro: apenas una cosa entre las cosas, pero también un arma. Fue forjada en Inglaterra en 1604 y la cargaron con un sueño. Encierra sonido y furia y noche y escarlata. Ni palma la sopesa. ¿Quién diría que contiene el infierno? Las barbadas brujas que son las parcas, los puñales que ejecutan las leyes de la sombra, el aire delicado del castillo que te verá morir, la delicada mano capaz de ensangrentar los mares, la espada y el clamor de la batalla. Ese tumulto silencioso duerme en el ámbito de uno de los libros del tranquilo anaquel. Duerme y espera. ¿A qué espera? Pues a que alguien coja el libro, lo abra y todo ese mundo de castillo, de brujas. Ha descrito en un poema los principales leitmotivs de William Shakespeare. Qué bien declama David Felipe Arranz. Bueno, poesía, muchas gracias. Bueno, es que son muchos años de rapsoda. pero es una maravilla porque él de alguna forma es, vamos a decirlo, el introductor en el mundo hispanoamericano de toda la literatura anglosajona. La pasión por lo anglosajón, gracias a la lectura de Borges, formó parte de nuestro imaginario. David Felipe Arranz, muchísimas gracias por otra tarde en la redacción abierta, en el que hemos hablado de literatura, hoy muy centrados en la poesía con Borges, y vamos a poner aquí las tres recomendaciones literarias. Impresionante, impresionante. Yo retiro mi tablet porque esto no es una recomendación literaria. La tablet puede ser una recomendación literaria. Yo sigo siendo un firme partidario del libro de papel, sin ninguna duda. Hay que seguir talando árboles y seguir teniendo bibliotecas en casa. Muchísimas gracias, a ti, Felipe. Querido. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Eso sí, a la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros el periodista Javier Villamor para tratar algunos asuntos de actualidad. A la vuelta. Bueno, pues tengo el gusto de presentar a Javier Villamor, periodista, que ha venido a la redacción abierta. Buenas tardes. Tenía yo muchísimas ganas, Javi, de que vinieses a la redacción abierta. Tenía muchas ganas de hablar contigo, de repasar diversos temas de actualidad. Lógicamente, todo el mundo habla este lunes de la victoria de Pablo Casado del sábado, ya es el nuevo presidente del Partido Popular. Pero también me gustaría luego que profundizásemos sobre otras cuestiones, sobre la hegemonía cultural de la izquierda, la hegemonía cultural progresista que llevamos padeciendo no solo en España, sino en Occidente en las últimas décadas. Y seguramente profundizando en algunas cuestiones podamos entender cosas que suceden en el presente, cosas que, en fin, legislan nuestros políticos, presidente actual Pedro Sánchez, y en general en todo Occidente ese rodillo progresista. Bueno, antes de todo eso, me gustaría que comentásemos, Javier, la victoria de Pablo Casado. El sábado se imponía Soraya Sáenz de Santamaría. Hemos abierto este espacio informativo recordando las palabras de Casado tras su victoria en el Congreso del Partido Popular. Me gustaría que lo viésemos otra vez. Acabo de comunicar al jefe de la Casa Real vuestra decisión y le he transmitido nuestra lealtad a la Constitución y al rey Felipe VI. Tenemos muy claro que este partido es una de las columnas vertebrales del sistema democrático español y, por tanto, tenemos que estar a la altura de las circunstancias en momentos recios para nuestra nación. Dije el primer día que si ganaba, nadie perdía. Hoy nadie ha perdido, solo ha ganado el Partido Popular. Y solo os puedo decir que no os voy a defraudar, que no vais a defraudar a quienes depositaron su confianza para que lleváramos a cabo este proyecto. Hoy empieza una nueva etapa, orgullosa con nuestro pasado y ambiciosa y con ilusión por nuestro futuro. El Partido Popular vuelve, después de este mes de campaña electoral, a intentar reconquistar el corazón de todos los españoles. En estos días que nos quedan para empezar a volver a confiar en que son nuestros programas, nuestras ideas y nuestros principios los que tienen que volver a centrar la confianza de todos los españoles.
Muy importante esto último, ha dicho Casado, que son los programas, los principios, los valores, las ideas, lo que tiene que, en fin, suscitar la confianza de los ciudadanos, de tantos votantes desencantados con el Partido Popular en los últimos años, con ese liderazgo que llevó a cabo Mariano Rajoy, con Soraya como número 2. Otra cosa, Javier, a mi entender, importante de todo lo que dijo Casado tras la victoria del sábado, es que no os voy a defraudar. El Partido Popular ya ha defraudado en muchísimas ocasiones a sus votantes. No sé qué te parece a ti la victoria de Casado. No solo ha defraudado a sus votantes, sino yo creo que a toda la ciudadanía española. Tú bien has marcado antes que la hegemonía cultural de la izquierda es total, y yo creo que una de las consecuencias, o una de las causas, perdón, que ha ganado Pablo Casado es precisamente por un discurso rupturista con el rajoyismo, por así decirlo, una derecha fofa, temerosa de sí misma, con muchos complejos, ¿no? Como decía Jimeno Los Santos, maricomplejín. Y habrá que ver, desgraciadamente, yo temo, bueno, como tú estás diciendo ahora, que el PP ha timado muchas veces a sus votantes, y yo creo que esto va a ser otra vez más de lo mismo. Esto, como ha comentado alguna gente por Twitter, es colonia y no una ducha completa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, me gusta esa frase. ¿Por qué digo esto? Porque ha hablado de la familia, de que el Partido Popular es el partido de la familia, de la unidad de España, de la seguridad. Y al día siguiente de ganar, en una entrevista en El Independiente, ya estaba diciendo que él no era de derecha, que él es un candidato moderado, ya estaba matizando precisamente los eslóganes con los que ha ganado la presidencia del Partido Popular. Entre ellos, precisamente, o sea, ha ganado a Soraya, que representaba lo más centro-izquierda, que encima apoyado por Zapatero, que más se vuelve... Hombre, la verdad que ahí Pablo Casado lo ha tenido a huevo, o sea, enfrente tenía a Soraya Sáenz de Santa María, cuya única idea usada en esta campaña ha sido la de votadme porque soy mujer, y el Partido Popular nunca ha tenido un presidente mujer, entonces yo voy a ser la primera presidenta. Ha hecho de Hillary Clinton y le ha sucedido lo mismo que le sucedió a Hillary Clinton, que ganó su adversario, en ese caso Trump, aunque Pablo Casado no sea ni mucho menos Donald Trump, pero es verdad que Casado mínimamente, al hablar de ideas de recuperar a esos votantes descontentos con el PP porque no se encontraban a gusto, no encontraban esos principios liberal conservadores, que son la tradición del Partido Popular, pues con eso le ha bastado para ganar a Soraya. Se confirma el gafe de Zapatero de nuevo, todo lo que apoya a Zapatero pierde, entonces bueno, eso de cara a las siguientes elecciones creo que es bueno para saber apostar a caballo ganador. Y el problema que también tiene Casado, por eso de vender renovación, es que ha incluido en la lista, o va a trabajar con los mismos que han sido ministros, ¿no? Incluso él también lleva en política casi 20 años, si no me equivoco. Por lo tanto, es complicado que en la práctica esto se cambie, sobre todo porque el aparato, el aparachic del Partido Popular es inmenso, hay muchas bocas que dar de comer. Estuve precisamente en la puerta del Congreso el otro día y no paraban de entrar de personas que, bueno, pues cada uno tiene sus familias, habrá que alimentar, es decir, que como bien sabemos, en España no solo se vota, o no se vota generalmente por el interés político, sino por la familia que hay que alimentar. No se vota con la cabeza, sino con el estómago, ¿no? Exacto. Y otras veces con la cartera, sobre todo en el Partido Popular. Bueno, Pablo Casado, yo creo que el beneficio de la duda lo merece cualquier político, incluso si es del Partido Popular. Eso no te lo niego. Pablo Casado estuvo en el Congreso de los Diputados en las dos legislaturas en las que Rajoy Brey fue presidente del gobierno. Rajoy Brey, que se presentó a esas elecciones del año 2011 en las que batió a Alfredo Pérez Rubalcaba con un programa en el que incluía la derogación de la ley de la memoria histórica, la derogación de la ley del aborto que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero, con Viviana Aido, esa ministra que decía miembros sin miembros y que decía que un ser vivo, que un embrión era un ser vivo pero no un ser humano. Exacto. Eso lo llegó a decir la señora Viviana Aido. Fíjense ustedes el nivel. Bueno, el PP ganó con mayoría absoluta, eso lo saben todos ustedes, y finalmente no derogó absolutamente nada. Mantuvo todo el aparato de leyes ideológicas del zapaterismo. Hace poco, precisamente, Zapatero reconocía que el paréntesis que supuso el Partido Popular en el gobierno con Rajoy y la Moncloa, que realmente, en fin, cambiaron cosas en la economía, pero lo que era el espectro ideológico que él puso en práctica en España a partir del año 2004, que estaba intacto, y es la verdad. Eso es, también se confirma que el Partido Popular, o digamos al menos el título de conservador lo tiene, no porque conserva todo lo anterior. Eso es. Entonces vemos que una izquierda en España es una izquierda, incluso la izquierda más centrista, por así decirlo, es muy radical en sus postulados ideológicos. Lo hemos visto ahora en Pedro Sánchez, cómo se ha radicalizado ahora completamente con la ideología de género, con el feminismo, con lo de Franco y Valle de los Caídos, y el Partido Popular en este caso conserva. En este caso último de Pedro Sánchez ha sido el Partido Socialista el que va a conservar la política económica. Pero un apunte de Casado me parece interesante,
de cara a aquellos que todavía ahora mismo están celebrando la victoria de Pablo Casado y están moviendo banderitas y que el mundo se color de rosa, recordemos que Pablo Casado ha sido vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, es decir, que durante la legislatura de Mariano Rajoy ha sido el encargado de comerse los marrones y de dar la cara por las políticas que estaba aplicando. Por lo tanto, que ahora nos venda renovación, un nuevo Partido Popular, podemos entenderlo hasta un cierto punto, es decir, un punto muy ideológico, es decir, hay que luchar contra el Partido Socialista, nos hemos acercado demasiado a él, hay que volverse hacia la derecha, pero en la práctica esto no va a cambiar. La ley española está hecho para que pacte con separatistas, como ha pasado siempre, han han liberado a terroristas, han liberado a violadores, han pactado con terroristas, han pactado con separatistas, no han aplicado el 155 al completo. Por lo tanto, que me diga ahora mismo, o que nos diga a nosotros, periodistas, que somos bastante más críticos que el ciudadano medio, que el Partido Popular es el partido de la regeneración de España, de la unidad, de la familia, pues yo creo que por ahora hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Decía antes que el señor Casado estuvo en el Congreso de los Diputados, que fue diputado en los gobiernos de Mariano Rajoy, cuando, por ejemplo, hemos recordado antes y mil veces en esta casa, 10 diputados del PP le recordaban al señor Rajoy que dónde estaba esa promesa de derogar la ley del aborto. Esos 10 diputados llegaron hasta el final. Al final pedían que el PP cumpliese con su programa. Esos 10 diputados fueron convenientemente purgados por doña Soraya Sáenz de Santamaría, no repitieron en las listas para las siguientes elecciones. Por lo tanto, antepusieron sus principios a la comodidad, a la barriga, a la cartera, a seguir como diputados, que hubiera sido sin ninguna duda lo más cómodo. Y el señor Casado, yo al menos, Javi, no le recuerdo ninguna declaración al respecto. Él siempre ha dicho que es provida, que el aborto no es un derecho, pero como decía un profesor que tuve, una cosa son las palabras y otras los hechos. Y yo creo que los periodistas siempre tenemos que atender más a los hechos que a las palabras. Exacto. Un discurso bueno lo puede hacer prácticamente cualquiera. Exacto, en la Biblia, como se dice, por supuesto los conoceréis, y Pablo Casado estuvo en la boda homosexual de Maroto, es decir, y luego dice que no cree en el matrimonio homosexual. Por lo tanto, yo creo que los hechos no se casan con sus palabras. Por lo tanto, vuelvo a repetir, veamos qué va a pasar, hay que tomarlo con pinzas. Tú acabas de decir también un apunte interesante, que es que aquellos diputados o miembros del Partido Popular que no casaron con la deriva ideológica que estaba teniendo se marcharon, entre ellos Santiago Abascal, el fundador de Vox, partido que junto a Ciudadanos habrá que ver de aquí a unos meses cómo afecta a las encuestas con este nuevo giro a la supuesta derecha que ha hecho el Partido Popular, que Vox en este caso con el gobierno de Mariano Rajoy y con el gobierno de Pedro Sánchez estaba ganando muchísimo, estaba escalando muchísimo en las encuestas, no así tanto Ciudadanos, pero habrá que ver, y sobre todo yo creo que Casado, hablando en términos ya geopolíticos, es un poco como el candidato de la factoría, ¿no? Hemos visto a Macron cómo ha sido creado en los estudios, ¿no? Prácticamente jovencito, guapetón, inteligente, con extrovertido, perfecto, lo ponemos ahí. Que toda su era querría tener, Javi. Ahí estaba luego Alberto Rivera, que era ese segundo yerno, y luego llega el tercero. Entonces ya, un trío de guapos que junto a Pedro Sánchez, también hay gente ya, pues 4, ¿no? A ver si va a ser eso la regeneración tan prometida. Exacto, y luego hablan de feminismo, de que candidatos de las mujeres, pero aquí ninguna mujer representa ningún partido. Entonces, vemos qué pase. Bueno, lo ha mencionado Javier de soslayo. Una de las cuestiones era lo del matrimonio homosexual. No se lo ha inventado Javier. El Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad sobre esa ley que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero. De facto, luego es verdad que Javier Maroto fue a la boda de su compañero y amigo Casado fue a la boda de Javier Maroto. Hace poco, en una entrevista en El Español, le preguntaban sobre esta cuestión a Pablo Casado, antes de que ganase precisamente la presidencia del Partido Popular, y él respondía bajo el prisma liberal, decía que él no se metía en la vida de las personas, en la vida privada de las personas, y que al fin y al cabo era un contrato entre dos personas, que de hecho creo que recordaba que era una relación pues como heredar, como cualquier otro vínculo societario. Vamos a recuperar el vídeo que hemos realizado hoy sobre el perfil de Pablo Casado, qué es lo que Pablo Casado quiere para España.
La victoria de Pablo Casado ha suscitado la ilusión en las bases del PP y en parte de los votantes descontentos que se han marchado a Ciudadanos y a Vox. La campaña con la que derrotó a Soraya Sáenz de Santamaría para liderar el partido se ha basado en la contraposición a las ideas de la izquierda. Ante la falta de discurso de su adversaria, Casado ha prometido recuperar para el PP los principios liberal-conservadores. Una de las cuestiones que no rehúye el nuevo líder es la de la memoria histórica. Casado dice que si es presidente del gobierno no destinaría ni un euro a la misma, aunque no derogaría la ley. Yo no gastaría un euro en desenterrar a Franco. Tampoco gastaría un euro en volver a enterrar. Una de las etiquetas que se le adjudican es la de político provida. Sin embargo, sus propias palabras desmienten este calificativo. Casado afirma no estar a gusto con la legislación vigente, por lo que propone volver a la ley socialista de 1985. Precisamente, bajo el paraguas de esta ley en España han sido abortados más de 1 millón de niños desde entonces. Por eso, yo siempre he creído que además una vez que el Tribunal Constitucional fallara a su favor, no hay ninguna controversia al respecto. Respecto a la eutanasia, se moja algo más al asegurar que no hace falta una nueva ley. Yo creo que la ruptura de esos consensos básicos, como está pasando ahora con la eutanasia, no son positivos, sobre todo porque son innecesarios. Ya existía una ley que lo permitía en España, igual que ya existen leyes de testamento vital para evitar el encarnizamiento terapéutico y la eutanasia en muchas comunidades autónomas. Otro asunto bien distinto es el de los vientres de alquiler. Casado emplea el argumentario liberal y no se muestra contrario a la mercantilización de la mujer, una práctica, sostiene, que es rechazada por la izquierda y por los conservadores. Es curioso que es un tema en el que las personas más conservadoras y las personas más de izquierdas coinciden en cuanto a que puede suponer casos de mercantilización del propio cuerpo de la mujer. Es verdad que también hay casos de familias con problemas para poder tener niños, y por tanto creo que es algo que tenemos que dejar en manos de los expertos. Por otro lado, uno de los puntos que más ha gustado ha sido su intención de ilegalizar los partidos independentistas, una propuesta regeneradora que, sin embargo, muchos discuten que más tarde se atreva a materializar, pues no olvidan que no es la primera vez que el Partido Popular engaña a sus votantes. Bueno, una de las cuestiones que tendrá que resolver el señor Pablo Casado es si el Partido Popular, que es el primer partido de España, le queda grande. Pablo Casado tiene 37 años. Veremos a ver si, como apuntaba Javier Villamor al principio, el aparato del partido se lo acaba comiendo, y Pablo Casado, al fin y al cabo, todas estas propuestas de las que ha venido haciendo gala durante la campaña para las primarias, pues se queda en papel mojado. No sé qué te parece a ti, Javi, en primer lugar, si crees que el aparato se va a comer a Pablo Casado, y en segundo lugar, si él es el baluarte que esperan muchos en la base del PP, de la familia, de la unidad de España, de los valores, etcétera. Si comparamos con Emmanuel Macron, yo creo que va a pasar un poquito parecido. Todo el mundo también pensaba que Emmanuel Macron iba a durar, etcétera, etcétera, y por ahora está en el puesto, es decir, debe cumplir muy bien su labor. No se sabe para quién y con qué intereses, ¿no? Pablo Casado yo creo que va un poquito por esos tiros. Si la han elegido es porque saben que va a funcionar en las encuestas con el tirón que está teniendo, con la deriva que está teniendo la política española, gente joven, con buena cara, alegres, contentos, no los muermos de antaño, ¿no? Los viejos dinosaurios que algunos dicen, etcétera, pero que con experiencia, cosa que Pablo Casado quizá no tenga tanto. Y bueno, por ahora yo creo que va a cumplir su función, que es recuperar al Partido Popular de cara a las encuestas para el año que viene, las elecciones del año que viene, y a partir de ahí se verá. Pero es cierto que, bueno, según se ha visto, todos los grandes ministros que durante estas legislaturas de Mariano Rajoy estaban haciendo el corrillo alrededor de él. Entonces yo creo que por ahora no empezaron las puñaladas, aunque habrá que ver si el equipo de Soraya y Soraya misma empieza a maquinar a sus espaldas. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta de la publicidad vamos a seguir afortunadamente con Javier Villamor, y ahora sí que sí, luego vamos a profundizar sobre esa hegemonía cultural de la izquierda, sobre las décadas de rodillo progresistas en la educación, en la cultura, que tantas cosas explican de lo que está sucediendo en la política actual. Enseguida volvemos. No exagero un ápice si digo que Javier Villamor es uno de los mayores expertos en ideología de género, al menos de los de mi generación seguro que sí. Como decía antes de irnos a la publicidad, hace ya
muchas décadas que la hegemonía cultural progresista es una evidencia no solo en España, en general en Occidente, las películas, los libros, las políticas, toda la cultura, todo el pensamiento ha sido progresista desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, con breves paréntesis, por ejemplo, en Estados Unidos con Ronald Reagan, pero muy pocos paréntesis. Ahora es verdad que en el este de Europa están llegando muy buenas noticias, en países como Hungría o Polonia, por ejemplo, pero nosotros vamos a hablar ahora con Javier Villamor de la ideología de género, de cómo está afectando a algunos postulados en España, por ejemplo, las leyes que se están aprobando en comunidades autónomas, ejemplo en Madrid, donde la ideología de género ya ha penetrado en las aulas, donde se está sancionando a directores de colegios que se han opuesto abiertamente a esta locura. Me gustaría, Javi, en primer lugar, que, sin profundizar demasiado, sin ponernos demasiado filosófico, pero que definiese desde tu punto de vista qué es eso de la ideología de género. Bien, la ideología de género es un postulado político al que nos tenemos que ir un poquito hacia atrás para entenderlo. Con el mayo del 68, cuando viene el derrumbe generacional de la juventud en Europa, que dejan de creer en el establishment anterior, en la tradición, en la familia, en la iglesia, etcétera, etcétera, o en la religión católica, quieren creer en algo nuevo, que es la ideología de género, que en este caso en Francia, por ejemplo, estaba ya muy patrocinada por personajes como Simone de Beauvoir, que decía que la mujer no nace, sino que se hace. Pero también me quiero ir un poquito más hacia atrás. Ya durante la Guerra Fría, el bloque soviético ya no sabía muy bien cómo ganar, no se podía ganar militarmente al bloque occidental, y lo que hizo fue crear unas termitas, digamos, ideológicas que lo fueran minando poco a poco los cimientos de toda la civilización occidental. ¿Para qué? Para que dejara de creer en sí misma, es decir, que dudase de sí misma y por lo tanto fuese mucho más fácil de vencer. Esta lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo, lógicamente contagia a ambos por igual. Ahora vemos cómo Rusia se ha capitalizado y Estados Unidos, y en este caso Occidente, también Europa, se ha sovietizado. Es decir, hemos aceptado la tradicional lucha de clases, como la lucha de clases no funcionaba, también se vio en el mayo del 68 como los obreros no se sumaron a las protestas de los pijos estudiantes, pues entonces fueron a buscar otro grupo, en este caso a las mujeres o grupos sexuales minoritarios como homosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se enfrentasen a aquellos que supuestamente eran sus enemigos, en este caso los hombres, lo que se denomina hoy y todos conocemos como patriarcado o heteropatriarcado, para ser más exactos. Perdón, ¿el heteropatriarcado qué es? Lo que en toda la vida de Dios, en todas las latitudes de este planeta Tierra, ha sido una familia, un padre, una madre y un hijo, ¿no? Eso es el heteropatriarcado, el famoso heteropatriarcado tóxico y opresor. Fíjate que primero era patriarcado, es decir, de hombre, de pater, pero ya como empezaron a ver tanto homosexualismo en la sociedad, ya dijeron, bueno, vamos a matizarlo. Entonces es heteropatriarcado, porque homopatriarcado parece que no esté mal visto por ellos, ¿no? Que es lo que está pasando hoy en día. Hay una preeminencia del lobby homosexual en todos los aspectos, que no puedes hablar de ellos. De hecho, esta entrevista posiblemente después sea criticada. ¿Por qué? Porque ojalá utilizan la piedra de rodillo, es decir, todo lo que sea contra lo que ellos están proponiendo es homofobia, etcétera, etcétera. Pero no nos desviemos, y vamos otra vez a la ideología de género, que es enfrentar a hombres con mujeres para destruir la familia. Es decir, el núcleo fundamental de la familia, de la sociedad occidental, la sociedad cristiana, era la familia, hombre y mujer e hijos. Creced y multiplicaos, nos dijo Dios, ¿no? Entonces, una vez trastocas el núcleo fundamental de la familia, ya puedes trastocar todo lo demás, en este caso los valores tradicionales o los valores que han permitido que nuestras sociedades hayan desarrollado hasta un punto en el que hayamos dominado el mundo, no solo dominado militarmente, que también, y eso, bueno, eso es criticable o no, pero sino que hayamos evolucionado y hayamos desarrollado el mundo a grandes pasos. Siempre se dice, Javi, que la familia es el último reducto que le queda ya por dominar y por someter al progresismo, a la progresía mundial, que es el último bastión que le queda por someter a sus postulados. Exacto, y me gustaría creer que todavía lo sigue siendo, aunque los hechos vienen a decir lo contrario. Tú acabas de decir muy bien ahora que la ideología de género se ha introducido en los colegios de Madrid, no solo en Madrid, en toda España. Hemos visto también como hace unos meses o el año pasado, si no me equivoco, al director del colegio Juan Pablo II por oponerse a incluir la ideología de género en el currículum educativo. Era sancionado cuando se le sancionó por 1.000 euros. Cristina Cifuentes era presidenta de la Comunidad de Madrid. Exacto. Entonces ahora se puede decir que van a por los niños. Es decir, ya hemos roto el amor entre hombre y mujer, ahora vamos no solo entre eso, sino también hemos roto el amor heterosexual, vamos a crear diferentes amores, el homosexual, el transexual. Hay que matizar que ahora mismo la ONU reconoce 112 géneros. ¿Ah, sí? Yo pensaba que había dos, Javier. No hombre y mujer, sino 112. Es decir, ¿112? 112. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. Hace unos años eran 30, de repente 112.
es complicado, es muy complicado de entender. No es complicado de entender, si lo entiendes como te lo acabo de explicar, como una consecución de hechos políticos con el objetivo de destruir la sociedad. Pero ahora vamos a la educación. Ya no solo era suficiente destruir a la familia, es decir, el pater y la mater, la maternidad y la paternidad, sino que vamos a destruir a los niños. Es decir, a niños de 5 años ahora mismo, documentos aprobados por las Naciones Unidas, se le enseñan a tocarse su cuerpo, a experimentar con su cuerpo, le enseñan, por ejemplo, temas como el aborto. Te estamos hablando con 5 años, cuando con 5 años todavía no sabes ni sumar ni restar correctamente. ¿Cuál es el problema? La sexualización de los niños. Hemos llegado a un punto en que los niños ya no son, han pasado, ya no tienen infancia. Y han roto la inocencia. Exacto, la inocencia, por lo tanto les han pervertido y les han sexualizado. Vemos ahora, por ejemplo, casos como niños como Desmond en Estados Unidos, no sé si Estados Unidos o Canadá, es un chaval de 9 años que ya es un drag queen, es un icono drag queen. Es decir, muchísimos, travestis o como se les quiere llamar, tienen como ídolo a un niño de 9 años que él mismo se declara como homosexual. Si estamos teniendo leyes o legalmente un hombre no es capaz, una persona en este caso, no es capaz de votar hasta los 18 años o de conducir, ¿cómo estamos permitiendo que un niño pueda entrar en ese carril o en esa ruleta rusa que es la ideología de género sin el consentimiento de los padres? Porque esa es otra cosa. Ya no solo nos han roto la familia, sino nos han robado la potestad sobre nuestros hijos. La Constitución, además está también secundada por los derechos humanos, es decir, la educación pertenece a los padres y no al Estado. Yo creo que precisamente eso, Javi, uno de los rasgos del totalitarismo es que la familia pues no pinte nada la educación de los hijos, que sea el Estado, exacto, que sea ese gran hermano que tantas veces hablamos, el que programe a los niños, el que amoldee conciencias a su gusto. En cualquier Estado realmente democrático, realmente libre, son los padres los que a través de sus propios valores, a través de sus propias creencias, eduquen a sus hijos. Eso es lo natural, es lo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Exacto, pero fíjate cómo la izquierda, que critica tanto el estatismo de Franco, ahora ha vendido lo mismo, pero como bien visto, como si fuera algo progresista. Bueno, no criticaban el estatismo de Franco, criticaban, claro, que la hegemonía en esa época la tuviese Franco. Bueno, pero incluso habría que decir que en los últimos años del franquismo, anda que no había profesores marxistas en las universidades españolas. Por supuesto. O sea que incluso se le puede hacer al franquismo la crítica de que en los últimos años del régimen cedió, eso que tantas veces hemos achacado a Mariano Rajoy, cedió la educación, la hegemonía cultural, la exacto, iniciativa en las aulas a la izquierda. Me cuesta mucho trabajo creer que en regímenes soviéticos comunistas, en aquello que se llamó las democracias populares en el este de Europa, hubiese profesores filonazis, por ejemplo, o liberales, en la época en la que la Unión Soviética pues, era hegemónica en la mitad de Europa. Exacto, o sea, se puede decir que el régimen de Franco se suicidó a sí mismo. Y bueno, rápidamente hemos visto también como muchos de miembros de la Alianza Popular, el Partido Socialista, se cambiaron la chaqueta de la noche a la mañana. Pero bueno, vuelvo a lo de antes, es decir, la izquierda nos ha vendido que la familia es un núcleo apestoso, huele a podrido, entonces hay que sacar a los niños de esa educación homófoba, transfoba, fascista, racista y todos esos calificativos que recibimos hoy en día, los que creemos en la familia tradicional, y entonces hay que pasarlo al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a ser capaz de educar como merece a sus hijos, ¿no? Es decir, no hijos o no hombres, no personas, no seres humanos, sino máquinas consumistas. Hace poco entrevisté a Dalmacio Negro y le pregunté por todo esto y me dio una respuesta muy interesante. Yo además creo que lo matiza muy bien, es decir, porque le pregunté sobre la crisis que teníamos, el final de un posible imperio, la crisis moral, bueno, la crisis en todos los aspectos, ¿no? Y él me dijo una frase que es muy interesante. Me dice, el final de los imperios o el final de las civilizaciones viene cuando las personas ya no se mueven por ideas y valores, sino por impresiones. Y es lo que estamos viendo. La gente ya no profundiza, ya no intenta comprender lo que está ocurriendo, sino que como está siendo bombardeada continuamente a través de los medios de comunicación, acepta lo que le den. Este es el caso de La Manada. La Manada hemos visto cómo millones y millones de mujeres de este país, sin haberse leído la sentencia judicial de Navarra, ya le han condenado a esos hombres, han dicho que son violadores, machistas y bueno. Bueno, en el caso de La Manada ya estamos hablando de muchísimos temas, pero es la verdad, ¿no? Las feministas que estaban concentradas ante las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra, antes de que dictase la sentencia, ya tenía las pancartas escritas con las consignas. La Manada ya era culpable, la Manada eran violadores, aunque luego la sentencia no dijo tal, los condenó por abuso sexual, no por agresión sexual, porque bueno, en fin,
decían dos de los 3 magistrados que no medió violencia en las relaciones que mantuvieron con la chica. Javier, sin entrar en el caso de la manada, que realmente es paradigmático de este rodillo progresista que lo está invadiendo todo, yo creo que coincidirás conmigo en que desde el otoño, con la crisis catalana, con la declaración unilateral de independencia, con la reacción popular y no política que hubo en España, se habla mucho de la revolución de los balcones, ¿no? Con la bandera de España, los españoles salimos a la calle a reclamar la soberanía, la unidad del territorio, de nuestra patria, de nuestra nación. La izquierda, en concreto Podemos, estuvo muy incómoda durante aquellos meses porque era un debate que realmente le dejaba en muy mal lugar, porque Podemos dice que a priori está a favor de la unidad de España, que Pablo Iglesias lo ha dicho muchas veces, no está a favor de que Cataluña se marche, pero que sí podría contemplar la posibilidad de un referéndum. Entonces, la izquierda desde la crisis catalana, septiembre-octubre, ha ido perdiendo mucho peso en las encuestas. Esto lo saben los señores de Podemos, lo sabía Pedro Sánchez con el PSOE, y yo creo que hay una fecha fundamental, Javi, no sé si coincides conmigo, que es el 8 de marzo, que es la huelga feminista. La izquierda empieza a movilizarse con los jubilados, pidiendo una mejora de las pensiones, y B, yo creo que movilizándose con más fuerza aún y con más, incluso diría, los jubilados tienen muchísimas razones para salir a protestar, lógicamente, pero... los jubilados y todos. Claro, pero en el caso de las feministas, el 8 de marzo, en esa huelga que bien recordará Javier, realmente eso no responde a una demanda social. Creo que todo este rollo del feminismo, de la ideología de género, este feminismo radical, está auspiciado desde arriba, desde poderes transnacionales. Está claro que eso no responde a una demanda social. La izquierda está con un programa de una agenda política que no va acorde con las verdaderas preocupaciones de los españoles. Entonces yo creo, Javier, que utilizaron ese 8M para recuperar la iniciativa política, y desde entonces, pasando luego por los muchos casos de corrupción del PP, que fueron los que motivaron luego la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada al poder de Pedro Sánchez, que ese 8 de marzo fue me parece una fecha bisagra, como se suele decir. Sí, el problema de todo esto es que un movimiento que tiene su sentido, tenía su sentido, que es el feminismo. Ha habido bastantes oleadas. La primera era por la lucha de los derechos civiles de la mujer, la segunda por los derechos sexuales, y en la tercera pues ya no se sabe qué es, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Contra el varón. Sí, es un feminismo que ha sido absorbido por la ideología de género, que es promovida por los poderes, por lo tanto se ha quedado en nada. Y el temor de todo esto, o el miedo que ya se está viendo, es que esta sociedad de impresiones, feminista radical, bueno, en todos los aspectos, pero sobre todo por impresiones que no tienen sustento ideológico detrás, lo que está haciendo es acabar con el Estado de Derecho. Es decir, ahora ya se presupone que todo hombre, bueno, legalmente ahora mismo, todo hombre, si una mujer le denuncia, es presuntamente culpable, ya no presuntamente inocente. Ahora mismo, tu mujer, por ejemplo, se enfada contigo una noche, y en vez de meterte 4 gritos, irse a la cama o irse a la calle de una vuelta, pues llama a la policía. Javier. Llama a la policía, nunca digas nunca. Llama a la policía y viene la policía a buscarte, y ya, de momento, seguramente pases un par de noches en el calabozo. Entonces, eso ha roto el Estado de Derecho. Y esto, al fin y al cabo, a quien está haciendo el flaco favor es a la mujer. ¿Por qué? Porque está demonizando a la mujer. La mujer ha perdido, vuelvo a la entrevista con Dalmacio Negro, ha perdido el poder tiene la autoridad, autoritas y la potestas. Ha perdido la autoritas y se ha quedado con la potestas. Es decir, solo ejerce, pero no tiene la autoridad. Además han convertido a la mujer en víctima potencial. O sea, una mujer, por el mero hecho de ser mujer, exacto, y además es que es una víctima del sistema. Este feminismo, el problema es que está diciendo a la mujer que es débil, que por naturaleza es débil y que tiene que ser protegida, cuando yo creo que la mujer precisamente es, respecto al hombre, muchísimo más fuerte biológicamente. Para empezar, tiene el gran milagro que jamás entenderemos, que es el de dar vida. El de dar la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo eso puede ser débil? No puede ser débil, pero lo han convencido de que es débil, que ha estado en casa toda su vida, que tiene que salir, que tiene que luchar por sus derechos, que jamás se deje. Entonces, le han convencido de que es mejor que tu jefe te pise en el trabajo los derechos a que te los pise tu marido en casa, si es que te los pisa. Y se ha creído esa lucha de clases que es pasada a lucha de géneros. Entonces, cuando yo veo muchísimas mujeres que están a favor de las cuotas, de todo eso, estoy diciendo, ¿acaso no creéis en vosotras? ¿No creéis en vuestro valor como para que tengáis cuotas? Es decir, estamos en un tema muy complicado que yo también entiendo que a muy poca gente le gusta hablar porque genera mucha polémica, ¿no? Pero yo creo que estas cosas hay que decirlas sin complejos, sobre todo porque muchas mujeres están censuradas, ellas mismas se autocensuran por miedo a lo que les pueda decir. Bueno, en el 8 de marzo lo vimos claramente.
Aquí la verdad que en esta empresa no vimos ese caso, pero en muchas otras empresas periodísticas que además presumían, voy a decirlo, La Sexta, creo que no hubo una sola mujer, al menos desde fuera, se percibió esa impresión, una sola mujer que no hiciese huelga el 8 de marzo. Lógicamente había una presión por encima. Claro, cuando tu casa te dice que tienes que hacer huelga porque tus derechos son pisoteados, porque históricamente el país en el que has vivido, España, pues no ha respetado el papel de la mujer. Todo eso es mentira y vimos esa jornada cómo se pasó por encima de la voluntad de muchísimas de ellas y se mira mal, y esto va a empezar a calar, se va a empezar a mirar mal a las chicas jóvenes que no hagan huelga. Vimos también, Javi, como recordarás, algunos intentos de coacción, o no intentos, directamente coacciones en la universidad pública, en la Complutense, sí, como hordas de estudiantes, o no estudiantes, porque allí entra todo el mundo y sale cuando le da la gana, entraban intentando interrumpir que una profesora impartiese su clase con normalidad. Sí, ¿no? Además es que le han convencido de tantas cosas como que, por ejemplo, el sistema patriarcal es que no existe, es decir, la mujer ahora mismo, es decir, lógicamente es diferente al hombre y en este caso tenemos que trabajar y tenemos que compenetrarnos, pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, muchísimas feministas no piden, ¿no? Piden igualdad, por ejemplo, en puestos directivos, pero no piden igualdad en trabajos como, por ejemplo, limpiar las cloacas, etcétera, etcétera. La minería. 9 cada 10 muertos en combate son hombres, la minería igual, etcétera, etcétera. O sea, es decir, estos líderes de estas manadas, por así decirlo, feministas, saben muy bien dónde apuntar, saben muy bien dónde confundir. Y luego otra cosa que a mí me parece también uno de los grandes engaños ha sido convencerlas de que el derecho es una liberación, el aborto es una liberación, cuando yo creo, desde mi punto de vista, que es uno de los mayores ejemplos más machistas que puede haber, porque es decir, la mujer, tú no puedes tener un hijo, mátalo. Entonces, cuando lo que precisamente tiene que hacer el Estado es favorecer esa natalidad o favorecer a la mujer en el trabajo, etcétera, etcétera, para que pueda tener esos hijos y no quiera arrancarse el útero, como muchas mujeres que incluso dicen que si tuvieran un hijo lo matarían porque eso es criar un machista y un futuro asesino, ¿no? Es decir, estamos llegando a una locura social y además, bueno, no hace falta más que visitar vídeos de YouTube para ver cómo muchas de estas feministas yo creo que se han vuelto locas. O sea, la izquierda se puede decir que es una enfermedad mental en ese aspecto, ¿no? Es decir, destroza todas las bases de todas las personas, les despersonaliza, les saca de todo rédito social, bueno, y creas un nuevo ser, ¿no? La izquierda para muchos, y yo creo que con razón, es una nueva religión. Como Exacto. bien sabes, Javier, las ideas tienen consecuencias, por lo tanto, que todo el feminismo radical esté tornando en violencia callejera, lo estamos viendo, por ejemplo, en países como Chile o Argentina. Sí, señor. Aquí lo estamos empezando a ver en España también. Sí. En Argentina se han rodeado de iglesias, y en Chile también, en Santiago, se han rodeado de iglesias, se ha agredido a sacerdotes de una manera bastante nauseabunda, bastante lamentable, y no quiero ser agorero, pero desgraciadamente aquí lo vamos a empezar a ver con más asiduidad. Bueno, el caso de la Complutense, la señora Rita Maestre, sí, con poca ropa entró en la capilla de la Facultad de Somosaguas, en la Complutense, en el año 2011. O el caso de asesinatos, por ejemplo. En Argentina hace poco ha habido un juicio en el que han condenado de por vida a una niña de 19 años que mató a su novio de 2 tiros y ya salieron todas las feministas allí. Y en el caso español igual, hace poco hemos visto que una mujer ha matado a su pareja de 30 y pico puñaladas y la culpa parece ser del hombre. Es decir, estamos llegando a un punto de muy difícil solución. Bueno, Javier Villamor, ha sido un placer tenerte en la Redacción Abierta. Gracias a vosotros. Espero que vengan más a menudo a esta mesa. Te lo van a agradecer sobre todo los espectadores de Intereconomía. Nosotros nos vamos, hemos visto al principio como Pablo Casado pretende romper ese discurso hegemónico de la izquierda. Estaremos muy vigilantes a todas las medidas que adopte el nuevo presidente del Partido Popular. En cualquier caso, se lo contaremos aquí en Intereconomía. Hasta mañana.